El sol caía implacable sobre el árido suelo del nordeste brasileño. La tierra estaba agrietada, el aire era seco y el viento apenas movía las ramas retorcidas de los cactus. En una pequeña casa de barro, con techo de zinc que ardía bajo el calor, vivía doña María, una mujer de 65 años, de rostro curtido por los años y los sufrimientos. Cada arruga de su piel era un recuerdo de lucha, de lágrimas y de fe. Se despertaba antes del amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear. Sus manos, duras como la piedra, lavaban ropa ajena en un tanque improvisado, frotando con fuerza, mientras el agua sucia goteaba por sus brazos cansados. Ganaba poco, lo justo para comprar un puñado de arroz y un poco de harina. Pero no era la pobreza lo que más le dolía. Era su hijo, Rafael, de 28 años, era su cruz y su tormento. Había crecido viendo a su madre sacrificarlo todo por él, pero al volverse adulto, la vergüenza por su origen pobre se transformó en rabia. Ya no veía en su madre a la mujer que lo crió con amor, sino a una carga, a un recordatorio de todo lo que él despreciaba de su vida. ¿Dónde está mi comida?, gritaba cada vez que entraba a la casa, con los ojos fríos y la voz llena de desprecio. «Ya está lista, hijo». «Hice frijoles con harina», respondía ella temblando, tratando de evitar una nueva tormenta. Él miraba el plato, lo levantaba con furia y lo lanzaba al suelo. Los pedazos de loza se esparcían por el piso de cemento, mientras doña María se encogía, cubriéndose el rostro. «¿Tú crees que soy un perro para comer esta porquería? Eres una vieja inútil. Una lavandera miserable. Me das vergüenza». Cada palabra era una cuchillada directa al corazón de la madre. Ella solo bajaba la cabeza y susurraba: «Perdóname, hijo. Es todo lo que tengo para darte». Aquella noche, como tantas otras, ella lloró en silencio, con el rosario entre los dedos. Le pedía a Dios que tocara el corazón de su hijo. «Señor, no me escuches a mí, escúchalo a él. Líbralo del odio, de la oscuridad que lo ciega. Yo aguanto el dolor, pero sálvalo, mi Dios». Los días pasaban lentos, como si el tiempo mismo se resistiera a moverse en aquella tierra seca. Rafael trabajaba en una mecánica de la ciudad vecina, pero gastaba su dinero en bebidas y apuestas. Regresaba borracho, violento, y descargaba su frustración contra la única persona que lo amaba sin condiciones. Una tarde, doña María regresó de lavar ropa en casa de una vecina. Traía en la mano 10 reales, su jornal del día. Cuando se acercó a la puerta, lo vio allí, sentado con 2 amigos, riendo con una botella de cachaza en la mano. «Miren, ahí viene la lavandera», dijo él con sarcasmo. Sus amigos rieron. «¿Y vieja? ¿Trajiste mi dinero o trabajaste de gratis otra vez?» Doña María bajó la cabeza y extendió el billete con las manos temblorosas. «Solo esto pude ganar hoy, hijo». Rafael arrancó el dinero con tanta violencia que casi la derribó. «¿10 miserables reales? Eso es todo. No sirves ni para eso». La empujó con fuerza y ella cayó al suelo. Los amigos de Rafael se levantaron incómodos y se marcharon. Pero él siguió gritando, insultando, llenando aquella casa de palabras que dolían más que los golpes. Esa noche, ella se sentó frente al pequeño crucifijo de madera colgado en la pared. El aire estaba caliente, el techo parecía derretirse y su alma ardía con la tristeza. «Jesús, no me abandones», susurró entre sollozos. «Yo sé que tú ves todo. Dame fuerza, Señor, no por mí, sino por Él. Si estás escuchando esta historia y te toca el corazón, suscríbete ahora y deja tu like. Así ayudas a que más personas reciban mensajes de fe, esperanza y amor». Pasaron los días y la violencia aumentaba. Las marcas en los brazos de la anciana se escondían bajo mangas largas. Los vecinos sospechaban, pero ella lo negaba. «Es mi hijo. Está pasando por un mal momento», decía siempre. Hasta que llegó el día más oscuro. Era miércoles, día de feria. Doña María había hecho algunos trabajos extras y reunió 20 reales. Con ese dinero pensó comprar un pedacito de carne. Quería preparar una comida especial. Era el cumpleaños de Rafael. Compró carne,
unos pocos vegetales y hasta logró conseguir un pequeño pastel prestado por la vecina doña Judite. Pasó toda la tarde cocinando, con la ilusión de que aquel gesto despertara en su hijo un poco de amor. Preparó la mesa con esmero, encendió una vela y esperó. Cuando Rafael llegó tambaleante, el olor a alcohol llenó la casa. «Hijo», dijo ella sonriendo con ternura, «te hice una comidita especial. Hoy es tu día». Él miró la mesa, el pastel humilde, la vela encendida, y en lugar de agradecer, soltó una carcajada llena de burla. «¿Tú crees que soy un niño? ¿Piensas que con este pastelito ridículo vas a arreglar algo?». De un golpe, volteó la mesa. La comida cayó al suelo. El pastel se deshizo, los platos se rompieron. El silencio se llenó con el ruido seco de la loza quebrándose. «¿Por qué me odias, hijo?», preguntó ella entre lágrimas. «¿Qué te hice para merecer tanto desprecio?». Él respondió con un bofetón. El golpe la lanzó al suelo y su cabeza chocó contra la pared. Un hilo de sangre corrió por su frente. Rafael se quedó un instante paralizado, pero enseguida giró y salió tambaleando por la puerta, maldiciendo, dejando atrás a su madre inconsciente. El silencio se apoderó de la casa. Solo se oía el goteo de sangre sobre el piso. Lentamente doña María se incorporó, limpiando su herida con un paño viejo. Se arrodilló mirando el crucifijo. «Perdónalo, Señor. No sabe lo que hace. Gracias por mantenerlo con vida». Mientras ella oraba, en algún lugar del cielo, una decisión divina estaba por ser tomada. Rafael caminaba sin rumbo por las calles oscuras de Santa Cruz del Agreste. El viento soplaba débilmente, levantando el polvo del camino. En su pecho algo pesaba más que la culpa. Una sensación de vacío, de vergüenza, de miedo. Por primera vez en años no podía mirar su reflejo sin sentir repugnancia. Llevaba las manos manchadas de sangre. No sabía si era de su madre o suya. La cabeza le daba vueltas. La cachaza aún ardía en su garganta. Cada paso que daba resonaba como un eco dentro de su mente, acompañado de una voz que no lo dejaba en paz. «¿Qué hiciste, Rafael? ¿Qué hiciste con la mujer que te dio la vida?». Se detuvo al borde de la carretera de tierra. No había luces, no había nadie, solo el canto de los grillos y el brillo distante de la luna llena. El aire cambió de repente. Ya no era el viento caliente del sertón, sino una brisa suave, fresca, que traía un aroma a flores imposible de explicar. Entonces lo vio, una luz dorada apareció a unos metros de distancia, flotando sobre el camino. Rafael parpadeó, pensando que era un auto, pero no había motor, ni sonido, ni ruedas. Aquella luz pulsaba viva, como si respirara. El miedo lo paralizó. Intentó moverse, pero sus pies no respondían. La luz se hizo más intensa y poco a poco comenzó a tomar forma humana. Un hombre vestido con una túnica blanca caminó hacia él. Sus pasos no hacían ruido. Su rostro era sereno. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y tristeza que atravesaba el alma. Rafael quiso hablar, pero su voz se ahogó en la garganta. «Rafael», dijo el hombre con una voz que parecía venir de todas partes a la vez, «¿por qué golpeas a quien te dio la vida?». El corazón de Rafael se detuvo. Su respiración se volvió temblorosa. «¿Quién eres tú?», logró balbucear. El hombre sonrió con ternura. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy aquel a quien ella clama todas las noches pidiendo por ti. Yo soy Jesús». El nombre resonó en el aire como un trueno sagrado. Rafael cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a caerle sin control. El cuerpo le temblaba entero. «Señor», dijo entre sollozos, «yo no merezco ni que me mires. Soy un pecador, soy un monstruo». Jesús se acercó lentamente y puso una mano sobre su cabeza. «Rafael, no vine a condenarte. Vine a mostrarte la verdad que has querido negar». En ese instante una luz envolvió a Rafael y las imágenes comenzaron a pasar ante sus ojos como un torrente. Vio su pasado, su infancia, su madre joven, con la barriga grande, trabajando bajo el sol ardiente para poder alimentarlo. La vio llorar de dolor en una cama humilde mientras lo daba a luz, sola, sin nadie que la ayudara. Vio cómo ella lo acunaba en brazos, sonriendo, llamándolo su tesoro.
Vio las noches en que él tenía fiebre y ella se quedaba despierta toda la madrugada, con compresas frías en la frente, rezando para que su hijo no muriera. Cada escena era un golpe en el corazón. Luego, vio algo que nunca había querido recordar. El día en que le pidió un juguete y ella vendió su anillo de boda. El último recuerdo de su esposo, para comprárselo. Él era apenas un niño, pero ahora, al verlo con los ojos del alma, entendió el sacrificio que ella había hecho. Las lágrimas se mezclaban con la tierra. Rafael gritó: «¡Basta! ¡Por favor, basta!». Pero las imágenes seguían. Vio los primeros insultos, la primera vez que la empujó, la primera vez que ella lo miró con miedo. Y aún así, ella seguía rezando, seguía cocinando para él, seguía esperándolo cada noche. Jesús habló otra vez, con una voz que era firme pero llena de amor. «Ella te ama más de lo que puedes imaginar. Y tú, en lugar de agradecer, la humillaste, la golpeaste, la convertiste en tu cruz». Rafael lloraba con la cara hundida en el suelo. No sabía lo que hacía, no sabía. «Sí sabías», respondió Jesús con suavidad, «pero el orgullo te cegó. La vergüenza de tu pobreza te hizo olvidar lo más valioso que tenías, el amor». Jesús levantó su rostro con una mano. «Mira lo que hiciste». Y Rafael vio la escena de esa misma noche, él empujando a su madre, el golpe, la sangre, la soledad. Pero vio algo más. Vio a doña María arrastrarse hasta el crucifijo, con la cabeza sangrando, y orar: «Gracias, Señor, porque mi hijo está vivo. Perdónalo, porque no sabe lo que hace». Rafael gritó, golpeando el suelo: «¡Soy un monstruo! Soy una basura. No merezco vivir». Jesús se arrodilló junto a él, y el brillo dorado se intensificó. «Rafael, escúchame bien. Tu madre es pobre de bienes, pero rica de fe. Ella vale más que todo el oro del mundo. Tú tienes la oportunidad de cambiar. Puedes devolverle la dignidad que le arrebataste». Rafael levantó la cabeza, los ojos hinchados de llanto. «¿Todavía hay esperanza para mí?». Jesús sonrió. «El corazón de una madre es el reflejo del amor de Dios. Ella ya te perdonó, pero el perdón solo tiene sentido si cambias de verdad». «¿Estás dispuesto?». «Sí, Señor», respondió él entre lágrimas. «Haré todo lo que me pidas». «Entonces vuelve a casa», dijo Jesús, poniéndose de pie. «Ella te espera, como siempre lo ha hecho. Cada día es una nueva oportunidad para empezar. No la desperdicies». La luz comenzó a elevarse lentamente hasta que el brillo llenó todo el horizonte. Rafael trató de hablar, pero la voz de Jesús resonó una última vez: «Honra el sacrificio de tu madre. Vive para amar, no para destruir». Y la luz desapareció. El silencio regresó al sertón, pero Rafael ya no era el mismo hombre. El viento soplaba otra vez cálido, pero en su corazón había algo nuevo: paz. Se levantó, miró al cielo estrellado y dijo con la voz temblorosa: «Gracias, Jesús. No merezco esta oportunidad, pero prometo no desperdiciarla». Corrió hacia el pueblo, hacia su casa, con el alma ardiendo y el corazón latiendo como nunca antes. Rafael corría por el camino de tierra con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. El sudor se mezclaba con las lágrimas, la tierra le raspaba los pies, pero no le importaba. Cada paso era un grito de arrepentimiento, cada respiración un acto de fe. «Perdóname, mamá. Por favor, todavía quiero tiempo para hacer lo correcto», repetía una y otra vez mientras avanzaba bajo la luz de la luna. Cuando llegó al pequeño barrio de casas humildes, el silencio lo envolvió. Las ventanas estaban oscuras, los perros dormían y solo una vela encendida brillaba débilmente en el interior de su hogar. Rafael se detuvo frente a la puerta. Tenía miedo, no del castigo, sino de ver el daño que había causado. Empujó la puerta con cuidado. El chirrido de las bisagras rompió el silencio de la noche. Dentro, doña María estaba sentada en una silla vieja, con la cabeza vendada y un paño ensangrentado en las manos. Intentaba coser su vestido roto bajo la luz de la vela. Cuando lo vio entrar, su cuerpo tembló. Sus ojos se llenaron de miedo, reflejo de los años de dolor que había soportado.
Dio un paso atrás, como si esperara otro golpe, pero Rafael no podía sostenerle la mirada. Cayó de rodillas frente a ella. El sonido de su llanto llenó la habitación. «Madre», dijo con la voz quebrada, «perdóname, por favor, perdóname. Fui un monstruo. Te hice daño, te humillé, te golpeé. No merezco ni llamarte madre». Doña María dejó caer la aguja y el hilo. Su respiración se detuvo por un instante. «Rafael», susurró con voz débil. «¿Qué te pasa, hijo?» Él se aferró a sus piernas, llorando como un niño. «Vi a Jesús, mamá. Él me habló. Me mostró todo lo que tú hiciste por mí, todo lo que sufriste, y todo lo que yo destruí. Yo no sabía lo que hacía, pero ahora lo entiendo. Él me dio una segunda oportunidad, y yo quiero cambiar. Quiero ser el hijo que tú mereces». Doña María, con las manos temblorosas, levantó el rostro de su hijo. Sus dedos arrugados rozaron sus mejillas húmedas. «Mi hijo, mi niño», dijo mientras las lágrimas caían de sus ojos. «Yo ya te perdoné hace mucho tiempo. Nunca dejé de amarte, Rafael». Rafael apoyó la frente en sus rodillas, llorando sin consuelo. «No merezco tu amor, mamá, ni el perdón de Dios. El amor no se merece, hijo», susurró ella, «se entrega. Y el mío es tuyo, desde el día en que naciste». La vela parpadeó suavemente, como si la presencia de algo divino llenara la habitación. Rafael abrazó a su madre y los dos lloraron juntos. Era el primer abrazo sincero en muchos años, un abrazo que sellaba el milagro del perdón. Ella acariciaba su cabello, igual que cuando era pequeño. «Jesús escuchó mis oraciones, Rafael. Yo sabía que Él no me abandonaría. Yo lo sentí, mamá. Sentí su voz aquí», dijo tocándose el pecho. «Me dijo que debía cuidar de ti, que debía honrarte, amarte, respetarte. Y te lo prometo, dedicaré mi vida a hacerte feliz». Doña María sonrió entre lágrimas. «Ya eres mi felicidad, hijo. El solo verte de nuevo con ese brillo en los ojos es todo lo que necesitaba». Rafael se levantó, tomó un balde de agua y limpió el suelo donde aún había rastros de sangre y comida seca. Ordenó la mesa, levantó las sillas y puso todo en su lugar. Luego encendió otra vela, la colocó frente al crucifijo y se arrodilló junto a su madre. «Gracias, Jesús», dijo con la voz firme, «por no darme por perdido». Desde ese momento, el cambio comenzó. Al amanecer, Rafael salió a buscar trabajo. Encontró un empleo en una hacienda cercana, con un patrón que lo conocía y dudó al principio. «¿Tú, Rafael?», el borracho que maltrataba a su madre, le dijo el hombre con escepticismo. «Sí, patrón», respondió él bajando la cabeza. «Pero ese Rafael murió anoche. Quiero empezar de nuevo». El patrón lo miró un largo momento y, movido por algo que no supo explicar, le dio una oportunidad. Durante semanas, Rafael trabajó sin descanso. Cargaba sacos pesados, arreglaba cercas, limpiaba establos. Cada gota de sudor era una oración silenciosa, cada jornada, un paso más hacia su redención. Cada tarde, al volver a casa, lo primero que hacía era besar la frente de su madre y preparar el café para los dos. «Mamá, hoy traje pan fresquito», decía con orgullo. «Y mañana te voy a comprar una almohada nueva». Doña María lo miraba con ternura, sin dejar de agradecer a Dios por el milagro que estaba viendo. A veces, al despertar en mitad de la noche, lo escuchaba orando de rodillas, pidiendo perdón por su pasado y fuerza para no volver a caer. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia la iglesia del pueblo, Rafael se detuvo y la miró. «Mamá, ¿tú me crees de verdad capaz de cambiar?» «No solo te creo, hijo», respondió ella con una sonrisa dulce. «Ya lo hiciste». Entraron a la iglesia tomada por la luz dorada del atardecer. Rafael se arrodilló frente al altar y dejó que las lágrimas fluyeran una vez más. «Gracias, Señor», dijo en voz baja. «Si alguien escucha esta historia, que no espere tanto como yo para cambiar, porque a veces el milagro no está en ver a Jesús, sino en escuchar su voz en medio del silencio y decidir no ser el mismo nunca más». Y mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas del Sertón, un nuevo día comenzaba en el alma de Rafael. Los días siguientes fueron como un renacer. Rafael despertaba antes del amanecer,
cuando el canto del gallo aún se confundía con el murmullo del viento. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando él ya estaba preparando el café. El olor a pan fresco llenaba la pequeña casa de Taipa, y doña María, todavía medio dormida, se incorporaba lentamente, sorprendida cada mañana por el mismo gesto. «Buenos días, madre», decía él con una sonrisa sincera, sirviéndole una taza de café humeante. «Hoy le puse canela como a usted le gusta». Ella lo miraba sin creer lo que veía. Había pasado tanto tiempo esperando ese cambio que, a veces, pensaba que todo era un sueño del que despertaría en cualquier momento. Pero no, el milagro era real. El hijo que antes la maltrataba, ahora la cuidaba con amor y devoción. Rafael había dejado de beber, dejó los juegos y cada domingo, sin falta, acompañaba a su madre a la iglesia. Allí, ambos se sentaban en la primera fila con las manos entrelazadas. Muchos en el pueblo murmuraban al verlo, otros se emocionaban. Ese es Rafael, el que golpeaba a su madre. Ahora no se separa de ella ni un segundo, y era cierto. Rafael ya no soportaba alejarse de ella. Si doña María salía a la feria, él la acompañaba. Si ella se sentía cansada, él le daba masajes en los pies. Si recordaba el pasado y las lágrimas volvían, él le tomaba las manos y decía: «Ya pasó, mamá. Jesús me devolvió la vida y usted me enseñó lo que es el amor verdadero». Un día, mientras almorzaban juntos, Rafael le hizo una promesa. «Madre, usted no volverá a lavar ropa para nadie. A partir de hoy, su único trabajo será descansar y sonreír». Doña María trató de protestar, pero él la interrumpió con dulzura. «La vida ya le cobró demasiado, mamá. Ahora es mi turno de cuidar de usted». Rafael trabajaba en una hacienda cercana y con esfuerzo comenzó a ahorrar. Poco a poco fue arreglando la casa. Cambió el techo de zinc por tejas nuevas, pintó las paredes, compró una cama cómoda para su madre y una mesa nueva para la cocina. Cada mejora era un símbolo de redención, una manera de borrar las huellas del pasado. La gente del pueblo se maravillaba. Doña Judite, la vecina que tantas veces había aconsejado a María denunciar a su hijo, ahora no podía contener las lágrimas al verlos juntos. Doña María, su oración fue poderosa, le decía emocionada: «Ese muchacho ahora parece otro hombre». Y ella sonriendo respondía: «No fue mi oración, Judite, fue la misericordia de Dios». Rafael comenzó también a ayudar a otros. Si un vecino necesitaba reparar el techo, él iba sin cobrar. Si un anciano no podía cargar las compras, Rafael lo hacía. Si alguien pasaba hambre, él compartía lo poco que tenía. Las personas decían que había sido tocado por el cielo. Un domingo el pastor lo llamó al frente de la iglesia. «Rafael, muchos aquí han visto tu cambio. Cuéntanos qué pasó». El silencio llenó el templo. Rafael miró a su madre en la primera fila y sintió las lágrimas subirle a los ojos. «Yo era un hombre perdido», dijo con voz quebrada, «lleno de odio, de orgullo, de vergüenza por la pobreza. Maltraté a la persona que más me amaba. Pero una noche Jesús me encontró. Los fieles guardaron silencio, algunos ya lloraban. Él me mostró todo lo que yo había destruido con mis propias manos. Me dio una oportunidad de cambiar y me dijo algo que nunca olvidaré. Tu madre ya te perdonó, pero ahora te toca perdonarte a ti mismo». Doña María lloraba, con las manos sobre el corazón. Rafael siguió hablando. «Hoy estoy aquí para decirles que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no pueda iluminar. Pero el perdón solo tiene sentido si lo convertimos en acción, si transformamos el amor en hechos». Cuando terminó de hablar, toda la iglesia se levantó. Los aplausos y las lágrimas se mezclaron con los cánticos de alabanza. Rafael bajó del púlpito y abrazó a su madre frente a todos. «Bendíceme, mamá», le pidió de rodillas. «Para seguir siendo el hijo que usted siempre soñó». Ella puso las manos sobre su cabeza y dijo en voz baja: «Dios te bendiga, mi hijo. Eres la prueba viva de que los milagros existen». Desde ese día, Rafael comenzó a visitar otras comunidades contando su testimonio. No se consideraba un santo ni un predicador,
solo un hombre que había visto el rostro del perdón. Su historia tocaba corazones, y muchos que vivían alejados de sus familias regresaban a casa después de escucharlo. Cada noche, al volver, se sentaba con su madre en el pequeño porche de su casa. Miraban el cielo lleno de estrellas y hablaban de todo lo que Dios había hecho por ellos. «¿Sabe, mamá?», decía Rafael sonriendo. «A veces pienso que Jesús me salvó no solo para devolvérselo a usted, sino para que yo ayudara a otros hijos perdidos como yo». Doña María le tomó la mano con ternura. «Y lo estás haciendo, hijo. Estás sembrando esperanza donde antes solo había dolor». En silencio, Rafael miró hacia el cielo. No vio una luz, ni escuchó una voz, pero sintió algo profundo dentro del pecho. La certeza de que Jesús seguía allí, acompañándolo en cada paso, en cada sonrisa, en cada acto de amor. Y mientras la noche avanzaba sobre el sertón, el viento soplaba con suavidad, trayendo un eco invisible, una promesa eterna. El perdón lo cambia todo. Pasaron los meses, y la vida en la pequeña casa de doña María cambió por completo. Ya no se escuchaban gritos, ni llantos, ni golpes contra las paredes. Solo el sonido del viento colándose entre las tejas nuevas, el canto de los pájaros al amanecer y las risas suaves que nacían del corazón de madre e hijo. Rafael trabajaba duro en la hacienda. Sus manos, antes violentas, ahora se dedicaban al trabajo honrado. Su rostro, antes marcado por la ira, se había suavizado. Tenía los ojos llenos de paz. A veces, cuando regresaba del campo, se detenía un momento antes de entrar en casa, observando la cruz que había colgado sobre la puerta. Era su recordatorio diario de la promesa que había hecho a Jesús: honrar a su madre con su vida. Una tarde de domingo, mientras tomaban café en la veranda, un coche desconocido se detuvo frente a la casa. Era un automóvil elegante, algo que raramente se veía por el barrio. De él bajó un hombre de traje, con una carpeta de cuero en las manos. «Buenas tardes, ¿aquí vive la señora María Ferreira y su hijo Rafael?», preguntó amablemente. Rafael se levantó, desconfiado pero cortés. «Sí, señor. Somos nosotros. ¿En qué podemos ayudarle?». El hombre se presentó como abogado de una familia de la capital. «He venido en nombre de un empresario, el señor Augusto Nogueira. Él me pidió entregar algo muy importante a ustedes». Rafael y doña María se miraron, sin entender nada. El abogado abrió la carpeta y sacó unos documentos. «Hace más de 30 años, doña María, usted salvó la vida de un niño que se estaba ahogando en un río cerca de aquí. Ese niño era el hijo del señor Nogueira». Doña María abrió los ojos sorprendida. «¡Dios mío!». «Sí, recuerdo aquel día. Era un niño pequeño de unos 5 años. Estaba jugando cerca del agua y cayó. Pensé que iba a morir. Pero no hice más que lo que cualquiera habría hecho». El abogado sonrió. «Tal vez para usted fue algo natural, pero para esa familia fue un milagro. Ellos intentaron recompensarla entonces, pero usted se negó, porque no quería dinero por hacer lo correcto», respondió ella humildemente. «Pues bien, ese niño creció, se convirtió en un empresario de éxito y hace poco supo de su historia y también de la transformación de su hijo», continuó el abogado. «Cuando escuchó cómo Jesús cambió sus vidas, quedó profundamente conmovido. Por eso ha decidido devolverles lo que usted rechazó en aquel tiempo». El hombre le entregó los documentos. «Esta es la escritura de una casa nueva, en una zona mejor de la ciudad, completamente pagada y a su nombre, doña María. Además, aquí hay un contrato que le asegura una renta mensual vitalicia para que no vuelva a preocuparse por el dinero». Doña María temblaba. Las lágrimas comenzaron a brotarle. «¿Una casa? ¿Dinero? No puede ser». «Así es, señora», confirmó el abogado. «Y eso no es todo. El señor Nogueira también quiere apoyar el proyecto social que su hijo ha comenzado con la iglesia, para ayudar a los ancianos pobres de la región. Va a financiar la construcción de un centro comunitario». Rafael se quedó sin palabras. Sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. Miró a su madre, que sollozaba con las manos en el rostro. «Jesús», susurró,
esto es obra tuya. El abogado se despidió con respeto y se marchó, dejando atrás un aire de milagro. Rafael abrazó a su madre con fuerza. Ve, mamá. Cuando uno hace el bien, aunque nadie lo vea, Dios lo ve. Y Él nunca olvida. Doña María, entre lágrimas, respondió con voz temblorosa, yo no pedí nada, hijo, solo quería paz. Pero parece que Dios quiso darnos más de lo que merecíamos. Rafael sonrió. Él no paga con monedas, mamá, paga con justicia divina. Días después, madre e hijo se mudaron a la nueva casa. No era una mansión, pero para ellos era un palacio. Tenía paredes limpias, un jardín pequeño lleno de flores y una cocina donde el olor del café se mezclaba con la gratitud. Rafael decidió transformar la vieja casa de barro en algo especial. Esta será la casa de esperanza, mamá, dijo. Aquí vamos a recibir mujeres que sufren violencia, igual que usted sufrió. Este será un lugar de fe, de consuelo y de amor. Doña María lo abrazó con lágrimas de emoción. Esa es la mejor manera de agradecerle a Jesús, ayudando a los que viven lo que yo viví. Y así fue. En pocos meses, la antigua casa se convirtió en un refugio. Las paredes que antes habían sido testigo del dolor, ahora eran testigos de la curación. En la entrada, Rafael colocó una placa que decía, aquí una madre lloró, oró y venció. Que quien entre encuentre la paz que ella encontró. El lugar se llenó de vida, de risas de niños, de oraciones y de esperanza. Personas de toda la región venían a escuchar el testimonio de Rafael y Doña María. Muchos decían que al entrar allí sentían una presencia cálida, una paz que no podían explicar. Rafael sabía lo que era. Era la presencia de Jesús, el mismo que lo había encontrado en aquella noche oscura. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas del Sertón, Rafael miró el cielo y dijo en voz baja, Jesús, yo era ciego, pero ahora veo. Gracias por devolverme a mi madre, por devolverme a mí mismo. Doña María, a su lado, sonrió. Y gracias por nunca soltar nuestra mano, Señor. El viento sopló suave, como una caricia divina. En ese instante, Rafael entendió que los milagros no siempre llegan con truenos ni luces, sino con un corazón transformado por el amor y el perdón. Y así, mientras el cielo se teñía de dorado, madre e hijo se abrazaron una vez más, sabiendo que lo imposible se había vuelto real. Con el paso de los meses, el proyecto que Rafael había iniciado junto a la iglesia comenzó a crecer de una manera que nadie había imaginado. Lo que al principio era una pequeña acción solidaria, repartir alimentos, visitar ancianos y reparar casas humildes, se convirtió en una red de ayuda que alcanzaba varios pueblos del Sertón. A la antigua casa de barro, ahora transformada en refugio, comenzaron a llegar mujeres con sus hijos, ancianos abandonados, jóvenes en busca de consuelo. Algunos llegaban con hambre, otros con heridas en el alma, todos con la esperanza de encontrar allí algo que el mundo les había negado: amor. Rafael no se consideraba un líder, pero su historia se había vuelto un faro. Lo llamaban el hijo que Jesús transformó. Muchos se acercaban a él llorando, pidiéndole consejo o simplemente un abrazo. Él los recibía a todos, sin juzgar, con la misma humildad con la que había pedido perdón a su madre. Yo no soy ejemplo de nada, decía con voz suave. Solo soy la prueba de que Dios nunca abandona a quien lo busca con el corazón roto. Doña María, aunque ya se movía con dificultad, participaba en todo. Cuidaba a los niños del refugio, preparaba comidas y pasaba horas orando por los que llegaban. Su sonrisa se había vuelto símbolo de esperanza. Todos la llamaban Madre María. Una mañana, mientras Rafael organizaba un camión con alimentos para una comunidad vecina, recibió una llamada inesperada. Era un pastor de una gran iglesia en la capital. Hermano Rafael, hemos escuchado su testimonio. Queremos que venga a contarlo en nuestra congregación. Hay muchas almas que necesitan oírlo. Rafael se quedó en silencio unos segundos.
No era un hombre acostumbrado a hablar frente a multitudes, pero sintió una voz interior que le decía: «Ve, no es tu historia, es la mía». A la semana siguiente, viajó con su madre a la ciudad. Era la primera vez que ella salía del pueblo en muchos años. Al llegar, quedaron maravillados. La iglesia estaba llena con más de 1000 personas. En el altar, una enorme cruz de madera iluminada brillaba bajo la luz del mediodía. Cuando lo presentaron, el público se puso de pie. Rafael subió al púlpito con el corazón acelerado. Miró a su madre, sentada en primera fila, y comenzó a hablar. «Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Rafael. Yo no vengo aquí a hablarles de éxito ni de riquezas, sino de misericordia». Su voz temblaba al principio, pero pronto se llenó de fuerza. «Durante años fui un hijo cruel, lleno de odio y vergüenza. Golpeé a la mujer que me dio la vida. Le robé la paz, la dignidad y la esperanza. Pero una noche, cuando todo parecía perdido, Jesús me encontró. El silencio se hizo absoluto. Nadie respiraba. Yo vi su luz. Él me habló, me mostró el dolor de mi madre y me dijo: «Ella ya te perdonó, pero ahora te toca elegir qué tipo de hombre quieres ser». Rafael hizo una pausa. «Esa noche tomé la decisión de cambiar, no por miedo, sino por amor. Desde entonces, mi vida pertenece a Dios. Hoy vivo para cuidar de mi madre y de los que sufren, porque aprendí que el verdadero milagro no es ver a Jesús con los ojos, sino dejarlo entrar en el corazón». La multitud estalló en aplausos. Algunos lloraban abiertamente. Otros se arrodillaban tocados por la verdad de sus palabras. Rafael bajó del púlpito y se acercó a su madre. Se arrodilló frente a ella y le dijo en voz alta: «Mamá, todo lo que soy hoy se lo debo a usted». Doña María, con lágrimas en los ojos, le puso las manos sobre la cabeza y oró: «Gracias, Señor, por devolverme a mi hijo y por usar su vida para tocar otras almas». Ese momento fue grabado y difundido por redes sociales. En pocos días, millones de personas vieron el video de aquel hijo redimido del sertón. Las palabras de Rafael cruzaron fronteras, llegando a países donde la gente necesitaba recordar que el perdón todavía tiene poder. Pero él nunca buscó fama. Cuando regresó a su pueblo, siguió con su vida sencilla. A veces recibía cartas de personas agradecidas, contándole que habían vuelto a hablar con sus padres, que habían perdonado, que habían cambiado. Una noche, mientras repasaba una de esas cartas, doña María se le acercó. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo, hijo?», preguntó ella con una sonrisa. «¿Qué cosa, mamá?». «Que ahora no solo Jesús te transformó a ti, sino que está transformando a otros a través de ti». Rafael la abrazó y susurró: «Yo solo soy un instrumento, mamá. El verdadero milagro siempre fue usted». Ella lo miró con ternura. «No, hijo. El milagro fue el amor, porque cuando uno ama como Dios enseña, no hay alma que no pueda ser salvada». Afuera, el cielo del sertón brillaba con miles de estrellas. Rafael levantó la mirada y sonrió. Sentía que cada una de esas luces representaba un corazón que estaba siendo tocado por la fe. «Jesús», murmuró, «gracias por no rendirte conmigo». Y en el silencio de la noche, una brisa suave recorrió la casa, como si el propio cielo respondiera a su oración. El tiempo siguió su curso, lento y sereno como las tardes del sertón. Los años habían suavizado la dureza del pasado y llenado el hogar de Rafael y doña María con una paz que parecía venir directamente del cielo. Pero el cuerpo de la anciana, que había resistido tanto dolor, comenzó a debilitarse. Su respiración se volvió más corta, sus pasos más lentos y sus noches más largas. Rafael lo notaba todo. Cada día se levantaba más temprano para estar junto a ella, prepararle su desayuno y leerle un pasaje de la Biblia antes de ir al trabajo. A veces, cuando la encontraba dormida en su sillón, se quedaba observándola en silencio, recordando los años de sufrimiento y agradeciendo a Dios por haberle dado tiempo para enmendarlo todo. Una tarde de verano, el cielo se tiñó de un naranja suave. Doña María estaba sentada en la veranda envuelta en una manta. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos seguían brillando con la misma luz de siempre.
Rafael se sentó a su lado. «¿Sabes, hijo?», dijo ella con voz pausada. «Cuando era joven, soñaba con tener una vida distinta. Una casa bonita, menos trabajo, menos soledad. Pero ahora entiendo que Dios me dio algo mucho más grande. Me dio a ti». Rafael la tomó de la mano. «No diga eso, mamá. Yo le hice tanto daño, y aún así me diste el mayor regalo de todos», respondió ella sonriendo. «El arrepentimiento. ¿Sabes cuántas madres mueren sin oír un perdón? Yo lo escuché de ti, y eso curó todas mis heridas». Él bajó la cabeza conteniendo las lágrimas. «No sé qué haré cuando usted no esté». «Seguirás amando, hijo. Porque el amor no se acaba cuando el cuerpo se va. Solo cambia de lugar». Aquella noche, Rafael preparó una sopa, la ayudó a acostarse y se quedó sentado a su lado, sosteniendo su mano. Doña María lo miró con ternura infinita. «¿Recuerdas cuando eras niño y me pedías que te contara historias antes de dormir?» «Claro que sí, mamá». «Entonces escúchame una vez más», susurró. «Cuando yo ya no esté, no quiero lágrimas. Quiero que sigas llevando esperanza donde haya dolor. Que sigas siendo el hijo que Jesús me devolvió. Prométemelo». «Se lo prometo, mamá», dijo Rafael con la voz quebrada. Ella cerró los ojos lentamente y antes de quedarse dormida murmuró: «Gracias, Señor, por dejarme ver el milagro en mi propio hogar». Los días pasaron. El cuerpo de doña María se fue apagando poco a poco, como una vela que termina su misión. Una mañana, Rafael entró en su cuarto con una taza de té y la encontró recostada, con una expresión de paz que nunca antes había visto. Entre sus manos tenía su rosario y en sus labios una sonrisa. El silencio llenó la casa. Rafael se arrodilló junto a ella, tomó su mano fría y la llevó a su pecho. Las lágrimas corrieron sin control. «Gracias, mamá, por no rendirte conmigo, por amarme cuando ni yo me amaba». Durante el velorio, toda la comunidad se reunió. La pequeña iglesia estaba llena. Nadie podía contener las lágrimas. Rafael había preparado una lápida sencilla, con una frase que había escrito la misma noche en que ella partió. «Aquí descansa una mujer rica en fe, que nunca dejó de amar, nunca dejó de orar y nunca dejó de creer en los milagros de Dios». Antes de cerrar el ataúd, Rafael colocó dentro una carta escrita a mano. «Mamá, usted fue mi primera oración y mi último milagro. Todo lo que soy se lo debo a su amor. Hasta pronto, allá donde la luz no tiene final». Los meses siguientes fueron difíciles. La casa se sentía vacía, el silencio dolía. Pero cada vez que Rafael entraba al refugio, veía los rostros de las mujeres y los niños a los que ayudaba. Y en cada sonrisa encontraba el eco de su madre. Una tarde, mientras predicaba en la iglesia del pueblo, contó su historia una vez más. La gente lo escuchaba con atención, algunos llorando, otros orando. «Mi madre me enseñó que la fe no es rezar esperando milagros, sino resistir mientras Dios los prepara. Ella creyó incluso cuando yo era la prueba viva de su sufrimiento. Y hoy sé que su fe cambió mi destino». El templo estalló en aplausos y lágrimas. Rafael levantó los ojos al cielo y dijo: «Sé que me escucha, mamá, y sé que está orgullosa». Al salir, una niña del refugio corrió hacia él y le entregó una flor. «Tío Rafael, mamá dice que usted tiene el corazón de Jesús». Él sonrió con ternura y le respondió: «No, mi pequeña, lo único que tengo es el corazón de una madre, que aprendí a cuidar cuando ya era casi tarde». Esa noche, mirando el cielo estrellado, Rafael sintió el viento soplar entre los árboles. Cerró los ojos y escuchó en el fondo de su alma la voz de doña María, suave y dulce como siempre: «Estoy orgullosa de ti, mi hijo. Nunca dejes de amar». Y así comprendió que la muerte no había terminado su historia, solo la había elevado al cielo, donde el amor nunca muere.